amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de Cubas al Aire. Y hoy estamos con otra invitada, tronco. Diego, estoy muy emocionado porque uno que se ha cambiado 10 veces de trabajo, No sabes ha tenido qué 20 gustos puedes finiquitos, tener. güey. Sí. De hecho, estoy seguro que varias empresas me han chingado, güey. Y aquí es donde entra nuestra invitada, ¡Lore! Lore. Abogada y... La ley y el orden. El área legal de Cubas al Aire. Lore, gracias por venir. Salud. Salud, no vayas a tirar la cuba, Lore. No, otra vez ya no. Oye, pues es real, sí hay muchas dudas laborales que No, pensé que tiraste la cuba. jamás tiraría una gota de Cuba. Porque la vas a levantar con la lengua. Tiraría mis derechos laborales antes de tirar una Cuba. Güey, la otra vez estábamos en Pacífico y estábamos Dana, Pau, Berna y yo, y tiraron una cuba. Entonces, pues yo agarré una servilleta y la limpié y me la exprimí, güey. Ay, güey, qué asco, güey. Nunca voy a dejar que se desperdicie una cuba. No, y tampoco hay dinero. Eso, sí, ya, a ver, el dinero es muy complicado, güey. Sí. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Lore, queremos saber... Rápido, ¿por qué decidiste estudiar leyes? Abogacía, ¿cómo se le conoce ese tipo de cosas? Derecho. Derecho. En México es solo derecho. Ah, derecho. Cuando era chiquita, de que a los 5 años, súper teta, le pedí a mi abuelo como de cumpleaños, o sea, fue como de, ¿qué quieres de cumpleaños? Y yo, una constitución política. No mamá, Sí, güey. Tú estás Te lo súper juro, mamado, te lo güey. juro. Te lo juro, puede pasar mi abuelo, que pase mi abuelo. Traigan al abuelo. Señor. Señor, mi abuelo. y él sí, no mames, es una decepción en la familia. Mi abuelo, pero tápenme la cara. Sí. Lurreo, güey. Sí, o sea, como que siento que siempre me llamó la atención, pero, o sea, No, genuinamente si a los 5 no. años pediste eso, a huevo te llamó la atención. Sí, pero genuinamente nunca, o sea, como que de que en la prepa tenía como amigos que tenían como muchos abogados en su familia y como que siempre supieron que iban a estudiar Derecho y yo no quería estudiar Derecho, de hecho yo quería estudiar RI. Porque, o sea, como que nunca estuve tan segura, nunca hubo un tema como que me apasionara así de que, puta, de que quiero ser doctor o así. Y, de hecho, me metí a estudiar RI y estudiando RI, pues te dan Derecho. Y entonces, como que cuando me dieron Derecho, pues vi que era, o sea, como que me gustaba más, pero tampoco me gustaba tanto. Ahorita llegamos a esa parte. Y como que fue como, creo que puedo ser, o sea, como que no tengo que estudiar todo lo que te da RI, como que puedo solo estudiar Derecho y como que puedo armarla. Pero, o sea, yo me metí a estudiar Derecho sin tener idea de qué era un juzgado, de qué, o sea, de cómo funcionaba como el derecho. O sea, como que sí tenía compañeros que tenían mucha idea y yo tenía cero idea de lo que era como el derecho hasta que empecé a trabajar. O ¿Qué sea, harías derecho? ¿Haría 4? No. No, 3. ¿3? 3. Sí, 3. Según yo, 3. Es que no tuve áreas, pero sí, Ah. 3. Pero entonces entras a la carrera y empiezas a entender como el mundo del derecho. O sea, como que en la carrera no, como que tengo ahí no sé, como un pensamiento de que yo siento que la escuela no sirve, o sea, como que sí siento que la escuela es como un papel. Obviamente en derecho justo es un papel Es súper innecesario. súper necesario, pero, o sea, como que de verdad yo no tenía idea y como a las 2 semanas o sea, que llevaba como en la escuela y que pues no tienes idea y así, entró como un güey al salón de que decirle a la maestra como, ay, de que puedo dar un anuncio y era como un exalumno. Y la maestra de que, sí, de que, ay, alguien quiere trabajar, de que en un despacho, no sé qué, y así, de que puso sus datos y puso, de que mándenme su CV. Obviamente mi CV era Nada. una nulidad, o sea, neta no había nada. Entonces como que dije como, chicle y pega, y entonces pues, o sea, literal de que mandé mi CV, fui a la entrevista y no sé cómo fregados me quedé. Y entonces empecé a trabajar como en un despacho a las 2 semanas que había empezado la escuela y entonces como que ahí empecé a entender como que era el derecho, o sea, porque de verdad no tenía ni idea. Y, o sea, me acuerdo como que después de la entrevista me dijeron como, ¿qué tienes que hacer ahorita? Y yo como, no, pues nada. De que vamos a los juzgados. O sea, genuinamente yo no tenía idea de que era un juzgado. Yo creo que había gente como en la escuela que sí tenía idea de que era un juzgado. Yo no tenía idea. Y ya, o sea, como que yo fui de que, como de visita y así, hasta me acuerdo que como que vi una oficina y yo como, qué padre, ¿puedo pasar? Y fue como, no, es la oficina del juez, no puedes pasar. Y yo, ¿Qué es un juzgado? pues un juzgado es como donde se resuelven como que todos estos temas, o sea, si tienes como un tema, o una denuncia penal o un tema familiar, o sea, como divorcios, pensiones alimenticias, como que algo civil, algún fraude, o sea, como que hay diferentes materias, pero un juzgado es como la autoridad, o sea, es parte del gobierno donde se resuelve cualquier pedo que tú tengas. Ok. Es ¿Hay la muchos verdad. juzgados?
Sí, hay Ok. muchos juzgados. Hay como muchas materias y sí hay muchos juzgados. O sea, hay juzgados en materia penal, que pues son como que no necesito explicación la palabra. Hay juzgados en materia laboral, hay juzgados en materia familiar, en materia civil. Sí, hay muchos juzgados. Yo solo he ido una vez y fue una vez que en una empresa perdí el pagaré de un cliente. Entonces fue una demanda como entre empresas Ajá. y yo tuve que ir a testificar que, pues, que yo había Que- perdido el pagaré. Y yo pensé que era muy grave, o sea, que me iban a despedir y todo. Atorar, sí. Sí, pero bueno, igual después me despidieron. Al menos no Y sí, O sea, y sí me despidieron, despidieron. y sí me despidieron, pero fue porque la empresa cerró. Ok. ¿A dónde fuiste? ¿De qué al centro? Fui al que los que quedan en Fray Servando. Servando, ajá. Ajá, fui a esos juzgados. Creo que esos después del temblor ya no están, creo, porque yo no voy mucho a juzgados. Es que toda esa pero- zona valió madres. Sí, después del temblor. Muy fuerte. Pero Tot- sí, ahí eran como los civiles. Pero casi siempre en todas las ciudades están como en el centro, como que hay una como ciudad judicial. Para que Y puedan están ir como todos a centralizados. concentrarse. Ajá. Es súper interesante que las audiencias son públicas. O sea, por ejemplo, cuando llevaba penal en la escuela nos mandaban como a Barrientos a ver audiencias. Y pues como que las audiencias son públicas y tú no te imaginas, pero puedes, o sea, como que hasta es Entras. cultural. Ajá, exacto. Entonces como que, y pues hay o sea, en materia penal como que todo es muy rápido porque pues incluye como que O sea, no es como en Estados Unidos. la privación de la o sea, libertad. es un- Es que justo sí ya, o sea, en materia penal sí es donde más ya, o sea, como que estamos un poco tratando como que de trascender como ya más como a la oralidad, porque antes era todo por escrito y ahorita están como que en ese proceso, porque obviamente pues el que los juicios sean orales hacen que todo sea como que más rápido. Entonces, y donde vamos más avanzados es en materia penal. Entonces justo en Barrientos está como Barrientos y está pues, la cárcel, Ujú. diferentes como oficinas, el Ministerio Público, si vas como a declarar, que hay como, o sea, no sé, en el Ministerio Público hay diferentes como que, depende del delito que te Hayas pasó, cometido. ajá, o que, ajá, es como que la materia, o sea, hay delitos en materia de transporte o delitos en materia, pues, de violencia, de género, etcétera. Y están también como que los juzgados y justo, pues, en penal sí es como en Estados Unidos y la verdad es súper interesante, podemos ir un día, la verdad sí está como cultural, o sea, sí aprendes y pues sí tienen así de que o sea, es pues están las sillas como para el público y está el juez y está como que donde ponen al El acusado. jurado. No, jurado no hay, en México no hay jurado. Ah. No, en México no hay jurado, pero ponen como al acusado en el, como que con En un el cristalito, porque, no, con un cristalito porque está como privado de su libertad. Cuando están privados de Ah. su libertad. Pero si no, si hubiera un estrado normal para que la gente pudiera Sí, o sea, si alguien verlo, o sea, pasa- tradicional. Sí, es como las películas. O sea, de Estados Unidos. acusado de Sí, Sor. ajá, de defensa. ¿Sor? Ajá, gracias. Oye, y, o sea, de todas estas como ramas, tú decidiste especializarte o la vida te llevó La hacia vida me llevó. derecho laboral, Sí. ¿correcto? Sí. ¿Qué es el derecho laboral? Pues el derecho laboral es como las leyes que regulan la relación entre un patrón y un trabajador, como básicamente es eso. ¿Y ¿Vieran lo cabrón que Lore se aventó una presentación para poder llegar a este punto? Sí, sí, insistimos en que no trajera el portafolio. Sí. Sin embargo, Traigo... La Ley Esto- Federal del Trabajo 2023. Oye, a ver, ¿qué derechos básicos tenemos? ¿Qué derechos básicos? O sea, es súper interesante porque hay muchas quejas siempre como del gobierno o de las leyes o etcétera. Y genuinamente el derecho laboral en México está, o sea, yo diría que está bien hecho. O sea, las leyes están bien hechas y en la práctica es de, o sea, como que los derechos de los trabajadores es de las cosas más defendidas como por el gobierno. O sea, hay cosas que tal vez, como que hay muchas materias, hay muchos temas del gobierno que el gobierno se deja influenciar, pero específicamente como que en el derecho laboral son como de, o sea, son de los derechos más protegidos por el gobierno. Digo, no sé si en general la gente en México lo sepa, pero como que sí es súper importante que los trabajadores sepan que sus derechos están en México súper protegidos y que hay como muchas herramientas para defenderlos. Pero respondiendo a tu pregunta, si tú trabajas para alguien y estás subordinado y te pagan un salario, así tu derecho, tu primer derecho básico, que no es un derecho, es una obligación del patrón, es que tengas un contrato individual de trabajo, pues firmado, y en el contrato pues debe tener una vigencia, o sea, por cuánto tiempo, pues es El contrato. el contrato. En general, las relaciones de trabajo deben ser por tiempo, o sea, por regla general son por tiempo indeterminado.
Pero hay situaciones especiales en las que pueden ser como por tiempo determinado, cuando hay como una obra específica, pero en general, y si no viene la vigencia en el contrato, se toma como por tiempo indeterminado. Ajá, exacto. Incluso porque en México también el lado empresarial, o sea, por el lado empresarial sí hay muchas malas prácticas, sobre todo tristemente en empresas mexicanas, porque la verdad en empresas internacionales Están más reguladas por están más reguladas. Ajá, por la base. Exacto, o sea, como que internamente están más reguladas y como que tienden a respetar mucho más los derechos. Entonces en México había, pero la verdad yo creo que en los últimos años se ha como ha estado cambiando o se ha regularizado o auditado por las autoridades. Pero bueno, tienes como derecho a tener un contrato, a tener la duración, a saber el lugar de prestación de servicios, o sea, dónde tú tienes que prestar el servicio, a tener la descripción de tu puesto, a tener el salario con el que te van a pagar, qué prestaciones, que hay prestaciones de ley que pues, son como las básicas, tener derecho a aguinaldo, a vacaciones, a una prima vacacional, a días de descanso, o sea, los días de descanso son obligatorios y son como algo súper protegido, las jornadas también son algo como súper protegido. Pero espera, vamos paso por paso. ¿Qué es un aguinaldo? ¿Qué es una prima vacacional? O sea, como a detalle, digo, para que la gente sepa. Claro. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Mira, un contrato. Mira, Un Diego. contrato es un acuerdo de voluntades. Aguanta, hoja de papel. Diego, una hoja de papel. No tiene que ser un papel, pero un contrato es un acuerdo de voluntades. Incluso en derecho, o sea, como que en derecho laboral está tan protegido que hay muchas cosas que se asumen. O sea, como que hay otros tipos de derecho, tal vez como en civil o lo que contabas del pagaré, ¿no? De que, pues si no tenías algo firmado, pues no. Pero en laboral se protegen tanto los derechos de los trabajadores que es como, aunque no tengas un contrato, si tú ibas diario a una oficina y tenías un horario y te pagaban cada semana, hay un contrato. O sea, como que la autoridad siempre va a proteger y a entender que tú tenías un contrato, aunque tu patrón pues haya omitido como el haberlo documentado como lo tenía que documentar. Ok, el aguinaldo pues son, por ley, es que te paguen 15 días de tu salario en el mes de diciembre. Hay empresas que pues te dan más, pero por ley al menos te deben dar esos 15 días ¿Y qué antes pasa del 20. si no? Pues, ¿qué pasa si no? Hay una... Esto no es un comercial, pero como que tu primer paso es que te puedes quejar a la Profedet, así como... así como hay Profeco, que siento que Profeco suena más como que por... Por consumo. Ajá, por es para el consumo, como que consumidor. es muy sonado. Ajá, exacto. Pues hay una Profedet, que es la Procuraduría Federal del Trabajo. Tiene como un número que está ahí en... Se los podemos Buscan dejar. Profedet. Profedet, buscan Profedet, y listo. sale o lo dejamos en la descripción. Y puedes llamar y decir como, oye, no me pagaron como el aguinaldo. Y de verdad estas quejas sí proceden. También te puedes ir a quejar como a la Secretaría del Trabajo de, oye, mi patrón pues no me pagó como o sea, de que fue diciembre, ya estaba hoy a 24 y mi patrón no me pagó el aguinaldo porque me dijo que no nos fue tan bien este año. Te puedes ir a quejar y yo creo que, o sea, yo he visto que las autoridades en materia de trabajo sí, o sea, sí van y sí auditan a las empresas y sí están como que muy sobre las prestaciones laborales. Entonces, sí, si tú como trabajador vas y te quejas, la queja procede, van y auditan a la empresa y la empresa tiene que acreditar que sí te pagó el aguinaldo y si no, la pueden multar, le pueden poner como diferentes... Le va mal. Le va mal, o sea, genuinamente sí, o sea, sí están muy sobre las empresas con este tipo de cosas. Oye, por ejemplo, a mí me pasó que me cambié de trabajo en pandemia. Entonces... Pero ya las consultas laborales cuestan, o sea... Ah, ya, sí, sí, eso sí. ya. Perdón. Pero lo Bueno, checamos. Bueno, Pero si lo quieres, checamos, 0800 Lore Abogada. pero se te hace una cotización. No, y entonces me cambié. Ajá. Ah. Entonces, durante pandemia me cambié de trabajo y como no había gente de RH, porque pues era COVID y todo este tipo de cosas. Bueno, de hecho, me cambié 2 veces de trabajo en pandemia. Bueno, 3 veces. 3 veces de trabajo en pandemia. Pero las primeras 2 veces... En pandemia. En pandemia. En pandemia. Durante pandemia. No había gente de RH ni nadie, entonces yo no firmé un contrato. Ok. A mí lo que me dijeron cuando me salí, para que pues, me pudieran dar mi finiquito y como que todo fuera bajo la ley, que utilizara los correos que me había mandado a la empresa de fecha de inicio de contratación y mi primer mail que hubiera mandado como para poder poner un tiempo de inicio. Sí. ¿Es correcto? Pues, o sea, no es correcto porque la empresa o sea, independientemente de que tuviera o no tuviera RH, pues la empresa está obligada a darte un contrato individual de trabajo.
Pero, pues, si no hay, pues sí se pone, o sea, sí se toma como que la primera, o sea, la fecha en que te dijeron, supongo que tal vez había una carta de oferta. Sí, O te había carta oferta. una carta de oferta en la que te dijeron como, o un correo en el que te dijeron como, tú empiezas tal día y pues ese es el día que te toma. Y justo en ese, o sea, en ese tipo de casos como que el patrón no puede decir como, ay, no, pues, o sea, yo no tenía contrato. O sea, si tú los hubieras demandado por alguna razón, pues sí, como que el Poder Judicial siempre te va a dar la razón y va a ser como, pues, ¿con qué me acreditas tú que empezaste a trabajar? Pero Pues solo con es este para correo. acreditar. Es lo Sí. único. O sea, no hubiera ganado algo más si hubiera demandado de, no me dieron contrato y aparte me despidieron y tal. O sea, No, o si sea, como hubiera- que no hay si una hubiera sido penalización justificado. como tal por no tener un contrato, Ok. pero pues como que el hecho de que no tengan un contrato, pues es peor como para el patrón porque pues tú puedes como que decir como, no, pues yo empecé tal vez antes, ¿no? Y porque mandé un correo antes. O sea, como que, y en materia laboral, la carga de la prueba siempre va a ser para el patrón. O sea, todo lo que tú como trabajador vayas como a decir, a quejarte o pongas en tu demanda, Hay más favoritismo para el trabajador. además, ajá, sí, o sea, como que los derechos, les digo, del trabajador están muy protegidos. Entonces, la carga de la prueba, o sea, si tú dices como, yo trabajé, por ejemplo, horas extra, o sea, como que tú no tienes la obligación de acreditar que trabajaste horas extra. El patrón tiene que acreditar que no trabajaste horas extra Ya. para que no te las tenga que pagar. Excepto cuando eres personal de confianza, ¿no? Ahí como No, que también cuando eres ¿Ah, sí? personal de confianza. Sí. ¡Rayos! Madre. También, por ejemplo, algo que le pasó a un amigo, digo, él no quiso mandar, pero sé que se hubiera llevado muy buena lana, Sí. es que una de las empresas donde trabajé, pues este cuate era morenito. Entonces llegaron como el director y pues todos eran más blancos. Y le dijeron, oye, es que tú no quedas como con el perfil de la empresa. Y aunque No llegaste... mames. Sí, güey. Así de huevos. Sí. Y aunque llegaste a tu... Él vendió como el 120% de, o sea, Sí, de igual sus meta. cosas. Ajá. Fue el único güey que llegó. Es un güey, es un crack ese cabrón. Entonces, fue el único que llegó y entonces lo corrieron. Y ya, como que no quiso meter un pedo. Y otro de mis amigos, que también está como en derecho, le dijo, oye, a ver, o sea, te están corriendo por discriminación. O sea, si tú demandas, te puedes llevar, no sé, o sea, creo que entiendo que pones como tu sueldo base, más los daños y perjuicios y bla. Como que lo pusieron, o sea, extrapolaron Sí, a ajá. 20 o 30 años, una madre así, y la demanda iba a ser como por 15 millones de pesos. Y al final como que dijo, no, güey, pues o sea, es un medio muy chiquito. Si demando, posiblemente cuando me quieran contratar en otro lugar, pues no me van a querer contratar porque pues, soy un güey que hizo un pedo. Que esas es las cosas culeras que pasa con las empresas. Eso sí pasa y está súper mal, pero hay muchas empresas, igual, sobre todo mexicanas, que si tú, o sea, como que te piden declarar, o sea, si tú tienes como algún proceso laboral abierto o alguna demanda, que no es ilegal, pero pues como que tampoco es ético, o sea, no te lo deberían pedir. Y sí, o sea, a veces tienen como políticas internas de que si alguien ya tiene como un proceso laboral en contra de otra empresa, no los contratan. Sobre todo en empresas mexicanas, la verdad, en empresas internacionales. No hay tanto problema. Eso no pasa, o sea, como que no te piden, no sé si a ti te hayan pedido de que declarar eso. No, o sea, mexicanas he trabajado en 2 y nunca me han pedido nada así. Sí. Pero también eran empresas muy grandes. O sea, como que el proceso era muy distinto. Sí, Sí te sí, como pedían que pruebas de no son sangre. empresas chiquitas. Ajá. Pero fuera de eso, o sea, se me hizo muy interesante, sobre todo el monto que podía pedir. Sí. ¿No? Que al final dices como, güey, Sí, estás pues. pidiendo 15 años de sueldo. Y, por ejemplo, si ganas esa demanda, ¿ese dinero entra íntegro o tienes que pagar impuestos sobre ese dinero? Sí, tienen que pagar impuestos. O sea, ¿Cuánto? todas las, no sé exactamente el cálculo, si es derecho fiscal, pero vamos a invitar a un especialista. ¡Ah! ¿Qué pasa? Que pase el especialista. Y es el abuelo del... Yo no le quería regalar la cosa. Yo quería darle derecho fiscal, pero... No. La excepción de la familia. Todos fiscalistas, llega la hora. La oveja negra. Ese es un tema interesante, la terminación de las relaciones de trabajo, ¿no? O sea, como que una cosa es cuando entras y los derechos que tienes en tu contrato y otra, pues que igual es súper sonada, es cuando termina como una relación de trabajo. Las relaciones de trabajo la pueden terminar cualquiera de las dos partes, o sea, o el patrón o el trabajador en cualquier momento. Tú como trabajador pues, tienes derecho a... Tienes dos opciones. Tienes derecho a renunciar, obviamente, en cualquier momento porque ya no quieres trabajar ahí. Tronqui puede decir algunos testimonios. Es cierto. Ha habido un par de empresas que me ha pasado. No todas,
Puedes renunciar. O también como que hay una figura que no se habla tanto de ella, pero hay una figura en la que haz de cuenta, por decirlo de una forma práctica, el trabajador puede demandar al patrón. O sea, en caso de que el patrón incumpla algo del contrato, que por ejemplo no te esté pagando tu salario, no te esté dando vacaciones, etcétera, la verdad casi no se da, pero tú como trabajador puedes despedir, haz de cuenta, a tu patrón. Tienes que, por supuesto, pues, hacerlo ante las instancias correspondientes y puedes pedir por eso una indemnización constitucional, que es lo que se conoce como los 3 meses de salario más 20 días por año. Eso es por la parte del trabajador. El patrón igual puede dar por rescindida la relación en cualquier momento. La Ley Federal del Trabajo contempla causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón. O sea, el patrón te puede rescindir cuando tú le robas o cuando existe, por ejemplo, o cuando faltas. No puedes faltar más de más de 3 días en un periodo de 30 días. La ley establece como que las diferentes causas, que la verdad son como que bastante lógicas y hacen sentido, y el patrón te puede despedir por esas razones y ahí solo está obligado como a pagarte tus partes proporcionales, que son el aguinaldo que te correspondía como ese año, tu prima vacacional, como que lo que hasta la fecha que te dé de baja, pues el salario, etcétera. Pero si el patrón te da de baja, que es como el caso de tu amigo, o sea, sin tener una causal de rescisión, porque obviamente, digo, no sé qué le hayan dicho como tal, o sea, pero Literal así. Entonces, ¿Sí? justo fue cuando ya lo asesoraron, que le dijeron, oye, es que al final te lo dijeron y es una clara Sí, discriminación. claro, entonces en esos casos, o sea, como que en todos los casos que son como, por ejemplo, por performance, o sea, como por desempeño, porque no llegas o sea, como cosas así, el patrón tiene que contemplar una liquidación. Bueno, se le conoce coloquialmente como liquidación, que es el cálculo de la indemnización de 3 meses de salario más 20 días por año. Oye, por ejemplo, un amigo hace poco, igual en su trabajo, le dijeron como de, güey, su jefe, sin preguntar ante RH ni nada, le dijo, estás despedido. Ya no O sea, trabajas llegó a una aquí. sala de juntas y le dijo, estás Ya no despedido, trabajas. ya no tienes que estar aquí. Y entonces se fue. Entonces como que le habló otra persona y le dijo, oye, es que pues, este güey se volvió loco, entonces no es cierto, no estás despedido. Él habló con RH, RH no le contestó. O sea, como que, ¿sabes? Pasaron muchas cosas Sí. alrededor y no tuvo respuesta como 2 semanas. Entonces sí seguía trabajando, pero nadie le daba como respuesta Como de que- el qué pedo. Ahí tú podrías agarrar y demandar como por una, o sea, güey, en teoría me despediste, Sí, o sea, como que despido injustificado. sí, podrías como demandar un despido como injustificado. El tema ahí es que pues el patrón podría decir como, no, pues, o sea, yo no te despedí como en ningún momento y como, pues igual se vuelve como un litigio, que es un tema de que ofrecer pruebas y acreditarlo, decir, o sea, como que pasa mucho que te dicen, pues ahí está tu trabajo, o sea, de que no, nadie te despidió y eso pasa mucho y es una muy mala práctica. Porque cuando un trabajador demanda, tiene 2 opciones. Obvio por despido injustificado, pero tiene 2 opciones. Puede demandar como una liquidación o puede demandar una reinstalación. Entonces puede pedir que lo reinstalen a su puesto, o sea, como que en las funciones que él estaba desempeñando. Y muchas empresas, o sea, igual, vuelvo a lo mismo, pero empresas internacionales tienen políticas casi siempre de no reinstalación, pero empresas, pues desafortunadamente sí, mexicanas, en su mayoría, no digo que todas, Reinstalan y te reinstala, cansan. ajá, exacto, como que te dicen, no, sí, porque pues para la reinstalación va alguien del juzgado y ve que te reinstalen y que te vuelvan a dar tu compu y que te sienten en tu lugar y que te digan, no, sí, aquí está tu trabajo. Obviamente de esta forma pues se ahorran el pagar algo en la demanda, ¿no? Entonces pues es bien fácil, o sea, es como que una estrategia. Y en cuanto se va como que la persona del juzgado es como, no, sí, estás despedido. Entonces la persona pues tiene que volver a ir a los juzgados a demandar y a decir, me reinstalaron, pero no me reinstalaron y me volvieron a despedir. Pero pues les haces como el proceso tedioso y pues a veces la gente se rinde, que no deberían de, porque eventualmente sí tienen como los argumentos Ganar. para ganar. También en otra de las empresas donde trabajé, güey, es que tengo historias a lo pendejo. No, ya vi que vas a hablarle a todos tus amigos para que vean esta asesoría gratis, cabrón. No mames. Güey, ahí se vieron muy ojetes, porque entonces llaman a mi amigo al despacho del CFO y le dice el CFO como, oye, pues bueno, yo creo que ya te avisaron y si no, estás despedido. Oye, no mames. Y le dijo, mira, a ti te corresponderían y ahí la neta,
O sea, como que nunca como trabajador piensas que te van a hacer una jalada así Claro. cuando estás en una empresa. O esperas que no. O esperas que no. Entonces le dice como de, bueno, pues a ti te corresponde, no sé, 100,000 pesos, ¿no? Sí. Ya de liquidación. Pero, pues, güey, yo te voy a pagar 50. Y dice, no mames. Y dijo, güey, yo no tengo pedos en que me demandes. Si quieres demandarme, vas a ganar. Pero vas a perder dinero por el abogado y esto te lo voy a entregar en un año. Sí. Entonces, Verga, qué ¿quieres hijo de estos puta. 50 o te doy a lo mejor 70 en lugar de los 100 que te corresponden en un año? Tú decides, tú vas a ganarlo, güey. Así. Sí. O sea, como que hay mucho... Pero, por ejemplo, ahí si él cinismo. lo hubiera grabado, hubiera como podido demandar por algo mucho mayor. Yo había visto... No por algo mucho mayor, o sea, como que pudiera haber acreditado su punto, pero no por algo mucho mayor, o sea, como que al final pues también los derechos laborales están regulados y no hay como algo adicional que le pudieran dar, pero sí hubiera podido demandar el monto que realmente le correspondía, que obviamente pues sí, es como, y tramítalo ante las juntas y espérate a que se tramite y obviamente pues págale un abogado, muchos de los abogados en materia laboral pues cobran, o sea, como que te hacen un acuerdo de que, porque tú llegas y dices como, güey, me acaban de despedir, no tengo dinero, entonces es como, no, pues de que si ganamos, pues ya me das cierto monto, pero pues igual si es perderle en eso, y como que algo tal vez a su favor, pues hubieran sido como los salarios caídos que se contemplan como que por el tiempo que duró la demanda, pues tú dices como, oye, llevo todo este tiempo, demandé por despido injustificado, y se tardó con tus 6 meses en resolver, esos 6 meses no percibí dinero, entonces como que se suman y se actualiza el monto de la liquidación y se contemplan como que los salarios que no percibiste. Claro. Y a lo mejor con eso ya le pagas con al eso, abogado exacto, para que ajá. tú te quedes con tu dinero un poco más íntegro. Oye, por ejemplo, respecto a reparto de utilidades. Ajá. Yo tengo 2 ejemplos, tal vez más que me han pasado, pero, por ejemplo, uno... Y me vas a dar un porcentaje de cada uno de es esos correcto, ejemplos. si Ok. ganamos, vamos por ustedes, 9 empresas pasadas. Haga 9. No, por ejemplo, uno de las empresas donde trabajé es una agencia que es una representación de marcas de Estados Unidos en México. México. Entonces, los contratos que se hacen son directamente entre empresas mexicanas pagándole a estas empresas estadounidenses y las empresas de Estados Unidos le pagan a la matriz de mi agencia o de la agencia donde trabajé en Estados Unidos, ¿no? Y ellos fondean dinero nada más como para la operación. Eso, como no hay una utilidad, no me genera reparto de utilidades. Y no te ¿correcto? generó, o sea, como que no te generó. Nunca, bueno, ni siquiera sé si este año, pero nunca en 10 años en empresas he recibido reparto de utilidades. Porque siempre he estado como a través de outsourcing. ¿Neta? Sí, no. Suena... Eso está pésimo. O sea, como que, bueno, uno el outsourcing, que es como igual un término, no es algo que esté en la ley, pero ya desde la reforma laboral de 2020, sí, 2020, bueno, no sé, entró en vigor en 2021, ya está súper regulado porque justo pues es una súper mala práctica como en materia laboral y abusaban mucho como de los trabajadores. Y ¿Pero pues, te haría lógica esto? O sea, no, la o sea, empresa no percibe ingresos. o sea, no hace lógica, es como una simulación. O sea, como, no sé si, o sea, esté bien documentado de una forma que tal vez, pues, si lo llegan como a auditar, tal vez digan, pues sí, no te corresponden utilidades porque la empresa para la que trabajas no gana utilidades, pero, o sea, como que viéndolo desde la perspectiva, como, pues sí, laboral y que debería ser, o sea, sí te debería haber generado utilidades, o sea, como que... Y si están haciendo una simulación para no pagar utilidades, porque sí están percibiendo una ganancia, pues igual está mal. Pero yo creo que eso ya es como más... o sea, obviamente impactan los derechos de los trabajadores, pero también es como que, o sea, un tema fiscal, o sea, como que de que... Porque pues no están tal vez declarando, no sé, los ingresos que realmente... O sea, está muy Están ligado teniendo. como que el tema fiscal y de los ingresos y como que lo que declaras ante el SAT con los derechos laborales. O sea, como que ya eso sería como que las utilidades para los trabajadores es como que lo último de todo ese proceso que ellos o sea, como que deberían haber hecho. Y si están, o sea, simulando como que no tienen ganancias, cuando sí las tienen, sí está mal y sí es súper auditable, más por el SAT que por derechos laborales, pero eventualmente recaería ahí. ¿Y yo podría demandar aunque esto hubiera sido hace 3 años? No, ¿O tengo porque cierto periodo? los derechos laborales prescriben. O sea, tú tienes un año para demandar como... Sí, o sea, como que a partir de que tú tienes derecho a una prestación, por ejemplo, las Claro. utilidades, tú tienes un año para reclamarlas. Si no las reclamas, prescriben y pues ya no puedes
te O sea, corresponde, que si no te estas cagadas corresponde. en mi vida le sirven a la gente para que no les Claro, pase, Para es que no les importante. la pase. verdad es algo que puedo De hecho, conseguir. Sí, reclamen sus derechos laborales. No, y sabes que... ¿Y sabes qué es lo que más me... Cállense, ya, pendejo. No. ¿Qué pasa, Diego? No, ¿Tú no, no tienes experiencia? De todo lo que llegaste a decir, también faltó que nos dijeras de la prima vacacional. Por ley, los trabajadores tienen derecho, bueno, antes esto está súper interesante porque les digo, la verdad es que el Congreso y el gobierno lo han hecho, yo diría, en mi opinión muy personal, muy bien, como en materia de derechos laborales en los últimos años, como pues, la propuesta para regular la subcontratación, que es el conocido outsourcing, y igual se acaba de aprobar una propuesta que se llama vacaciones dignas. Está cañón porque en México, no sé desde cuándo, pero hasta el 31 de diciembre de 2022, si tú trabajabas un año tenías derecho a 6 días de vacaciones, que iban aumentando hasta llegar a, creo que 12. Pero hubo una propuesta llamada Vacaciones Dignas y está cañón porque la Organización Internacional del Trabajo dice que al menos por año trabajado deberías tener 20 días de descanso. Y la verdad es que es algo que hace cañón sentido. Y México te daba 6, o sea, como que de 6 a 20, pues Sí, qué pedo. o sea, está neta muy cabrón, como que, pues como estábamos muy mal en derechos laborales. Claro, una y tercera parte de lo... está muy cañón, o sea, como que neta en otras, o sea, somos de los países con menos, o bueno, éramos de los países con menos vacaciones en el mundo, yo creo que todavía somos. Pero bueno, esta propuesta, y les digo, como que pasó por unanimidad, o sea, creo que sí es algo como que vale la pena mencionar porque siento que es algo que, a pesar de que siempre haya muchos temas políticos y como que intereses personales, etcétera, como que ese tipo de cosas, como que ningún senador, ni diputado, ni el presidente se atreven como que a decir algo en contra porque, o sea, como que... Les llueve. Es en Exacto, contra o sea, como de que... empresarios. Ajá, exacto, como que... Pues sí es en contra de empresarios más bien porque los empresarios no estaban de acuerdo con la propuesta de vacaciones dignas que proponía aumentar de 6 días a 12 días las vacaciones. Que ni siquiera es lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, Claro. que son 20 días. Pero, o sea, de 6 a 12, pues dices como, bueno, Sí, es sí, algo... es del doble. Y sí. obviamente los empresarios están muy en contra y creo que es algo muy defendible del gobierno que, les digo, Viera por los trabajadores para que que tuvieran ni una mejor senadores, calidad de ni vida. diputados, ni el presidente Se opusieron. se opusieron. O sea, en las cámaras se aprobó por unanimidad. O sea, porque como que siento que para nadie, ni siquiera por temas de campaña, es buena campaña decir como, ay, yo me opuse a las vacaciones de los trabajadores cuando en México hay tantas Claro. personas que son clase trabajadora. O sea, como que... y ya se aumentaron a 12 días por año. Y bueno, ahorita ya tienes derecho a, si tú trabajas un año, en el momento que cumples un año, tienes derecho a 12 días de vacaciones y aparte tienen que ser continuos. Bueno, tienes derecho a que sean continuos, pero tú puedes decir como, bueno, yo no quiero que sean continuos, pero eso es decisión tuya como trabajador, pero el patrón no te puede decir como, ay, no puedes, o sea, si tú quieres tomarte los 12, te los tienen que dar. Pero si... ¿Los quieres saltear? Sí, los quieres saltear, pero, o sea, y de hecho, esa fue como que una de las razones por las que se como que entretuvo ahí en el Congreso, porque los empresarios estaban en contra porque decían como, no, pues me paras la producción o voy a tener que contratar como que más gente para... Y así fue como, pues ni modo. Entonces es a criterio solo del trabajador, pero el patrón pues te tiene que dar tus 12 días continuos. Y además las vacaciones se pagan, entonces pues eso contempla una prima vacacional, que ya es un cálculo muy... O sea, Excel. eso provocó que tuvieras una prima vacacional mucho más alta también. Exacto, la prima vacacional a partir de que, o sea, no sé cuándo es tu aniversario de trabajo. Cada septiembre. Ah, bueno, en septiembre, o sea, este septiembre, dependiendo de los años que cumplas, se va a actualizar conforme a la nueva tabla y también la prima vacacional te la van a pagar conforme a la nueva tabla. Ay, Que por ejemplo, yo... Que es el doble, o sea, que es el doble de lo que ganabas anteriormente. Claro. Pero por ejemplo, a mí me daban 14 días en mi Prima. primer año. Entonces, pues, se mantienen esos 14 días versus los 12 que tuvieras como en Ya, el eso, primer o año. sea, en las empresas que daban más por políticas internas, pues ya depende, o sea, como que... De cada empresa lo que Exacto, decía. o sea, ellos están obligados a darte 12. Si ya te daban 14, pues igual y dicen, no, pues ahora, o sea, igual y son muy buena onda y te dicen, ay, te voy a dar el doble. No creo. Pero te dicen como, no, pues vamos como que a seguirnos apegando a la ley y pues te sigues manteniendo. en No, como que 14. está muy clara tipo la política de mi empresa, que dicen, pues tú tienes 14, 14. y de ahí, si tienes 10 años en la empresa, pues ya tienes 20 días, no sé. Ajá. Entonces como que ya está muy establecido. Cris y yo estamos valiendo verga, güey. Fue como... Entonces,
¿Me estás diciendo que yo puedo descansar? Bueno, sí. ¿Me estás diciendo que hay una cosa llamada descanso? Por ejemplo, hace poco platiqué con unos amigos empresarios y están en contra Ah, ok. Sí, claro, de las porque no les vacaciones. conviene. Y justo Sí, me güey. decían eso, que el problema de empresas tan chiquitas, y creo que también tienen un punto, que empresas tan chiquitas que tienen a lo mejor 5 personas, pues güey, ellos no podrían limitar a que las 5 personas se fueran de golpe Sí, no, durante el claro que mismo no. tiempo. Entonces, creo que llamar a un esquema anualizado de vacaciones, algo así, que era lo que provocaba es que se fueran como por jornadas Escalando. para que fuera como escalable. No faltaran 3, cabrón, y sea Ajá, de uno en uno al conforme mismo tiempo. a tiempos. Y, por ejemplo, también hace poco un amigo que trabaja en una empresa como de envíos, digo, no de paquetería, pero como estas muy grandes, nos dijo que a ellos les prohibieron que en diciembre se pudieran ir, porque pues esta empresa se cuenta que durante Sí. noviembre, diciembre, pues es como el periodo, el hype. pico, viene el Buen Fin y como muchas cosas, y entonces como a su área le prohibieron que pudieran tomar vacaciones, que imagino que a nivel logística y así también como que lo... por Sí, eso a fue nivel afectando. logística seguramente hace sentido, pero es algo que no, o sea, Que no podrían prohibir los sí, empleados. no, o sea, no lo pueden prohibir. Y ahí lo que procede más que una demanda, como que las demandas podemos dejarlas un poco más para despidos injustificados. Lo que procede como que en todos los casos de cosas que están como que la discriminación o etcétera, o el que te digan como que te quieran regular las vacaciones o que no te den tu permiso de maternidad, de paternidad, de adopción, que también hay y que se me hace una súper buena política, son las quejas. Y, o sea, y como que genuinamente si te quejas ante la Profedet y si tú como trabajador te quejas ante la Secretaría del Trabajo, como que sí tengas la certeza de que seguramente, o sea, si tienes un punto, o sea, sí va a proceder. Y eso sí le afecta a las empresas porque llegan y los auditan y les dicen como, oye, a ver, tú compruébame que le estás dando bien las vacaciones a tus trabajadores. Y si hay como que pruebas de que pues, no se las están dando, etcétera, los multan y las multas son súper altas. Porque al final, pues como que todo sí es por un tema fiscal y como que recaudatorio, ellos quieren pues cobrar multas. Entonces, pero siento que la gente a veces no sabe que puede, o sea, que tiene como esas herramientas tan fáciles que son de que una llamada o un trámite súper chiquito como para quejarse de este tipo de cosas y que realmente, o piensan que tal vez tienen como la idea de que no proceden, pero, o sea, sí que sepan que todas las injusticias como que laborales o cosas como independientemente a la liquidación o a un despido, sí pueden proceder como en instancias o sea, con la Secretaría del Trabajo y sí tienen consecuencias. Y creo que es súper importante que la gente sepa que tiene como esta herramienta pues para que empiece a hacer uso y con esto las empresas sí empiezan como a cambiar, o sea, como que sí lo empiezan a acatar. O sea, si un trabajador se queja de esto de las vacaciones y entonces llega la secretaría y audita a la empresa y entonces o sea, eventualmente no acreditan que sí dieron las vacaciones como las tenían que dar y los multan, pues ya no lo van a volver a hacer, o sea, pero pues ¿Y sí qué tiene que tanta pasar esto. confidencialidad existe dentro de Sí, de este no organismo? decir, Para no ay, decir Troncoso como... fue el cabrón que nos Ajá. dijo y pues así aparece este pedo. Sí existe confidencialidad, pero por ejemplo, si tú dices, o sea, como que depende del detalle que, o sea, si tú dices, como a mí Troncoso no me dieron tantos días de vacaciones, pues sí van, o sea, la secretaria va a llegar y le va a decir a la autoridad, perdón, a la empresa, o sea, ¿cuántas vacaciones le diste a Troncoso? Porque pues tienen que comprobarlo, y yo en ¿no? mi sala de juntas, como, chinga, que llegó alguien a preocuparse por mí. Oigan. Sí, o sea, como que pues, Ah, tengo que ir al baño, pero regreso en un rato. o sea, sí hay confidencialidad, pero pues como que para que algo proceda, o sea, si tú quieres como que hacer un caso y quieres decir, como a mí Troncoso no me dieron mis vacaciones, Claro, al final se das tu necesitan nombre pruebas. y al final la autoridad pues también tiene la obligación pues de comprobar, o sea, porque pues tampoco puede llegar y multar a la empresa porque sí, ¿no? O sea, tiene que decirle, a ver, ¿cuántas vacaciones le diste a Troncoso? Ah, no, pues tantas. Ah, no, pues entonces si la estás cagando, pues te multo. Pero pues, o sea, como que ahí sí, pero tampoco te pueden despedir por eso, por ejemplo. Al contrario, o sea, como que de hecho no lo haría, o sea, como que siento que ni por estrategia lo harían porque pues ya, o sea, se vería Ya metiste peor. un antecedente y entonces eso empieza como a Pero creo provocar. que sí mama un poco la relación, ¿no? Sí, seguramente ya sería incómoda Te la puede llegar relación. más carguita de trabajo. No, bueno, te pueden despedir, pero te güey. liquidan. ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, también hay cosas muy extrañas en las empresas que de repente el poder como que liquidar a alguien que gana muy poco dinero por muchos años de trabajo acaba siendo mucho más caro despedirlo que dejarlo. Entonces también prefieren dejar como a personal
pues, de confianza, Sí. o sea, durante mucho tiempo, o sea, mientras no sea Sí, como porque una es caro. carga financiera para ellos de Sí, alguna forma. liquidar es caro y llegar como a un convenio es caro. Ujú. A menos que traigas como muy pocos años Sí. como en ese punto. Pues, Lore, después de estos beneficios y de la asesoría gratis de Tronqui. No, no fue gratis, no fue gratis, no digas que, de hecho, esa parte no fue gratis. La cortas, por favor. Ok. De la asesoría carísima le Por pones... Tenemos una costumbre en Cubas al Aire que es que el invitado nos hace una pregunta random a Tronco y a mí, pero esa misma pregunta va hacia ti, así que no sé si la tenías preparada, pero dale. Sí, la tenía un poco preparada. Como A que ver. yo soy, además del derecho laboral, soy muy fan de los temas como de hablar de salud mental. Entonces... Puta madre. Estoy hecho Tranqui. mierda, Nos güey. jodió. Sí, güey. Quiero saber qué es lo que más les genera ansiedad. O sea, de lo más que me da ansiedad, creo, y era antes, justo pues yo creo que era en el trabajo y pues nosotros tenemos muchas pantallas y esas pantallas viajan por un HDMI, pero ese cable es muy inestable. Y de hecho, en cierta distancia deja de funcionar y si lo pisas, pues la fibra se chinga y cosas así. Entonces, pues llegué como que a enfermarme del estómago y me dolía un chingo la cabeza porque estaba preocupado de que iba a fallar y sí sabía que iba a fallar. Entonces ya hicimos cambio de esos cables, pero cuando estaba el HDMI siempre iba con un chingo de ansiedad a dar ese show. Pero pues de ahí en fuera no se me ocurre alguna otra. O sea, no soy... O sea, eres una persona Sí, tranquila. ajá, sí. Yo tal vez enfocándolo como para mantenernos dentro del tema del Ok. trabajo, pues siempre he estado en ventas. Entonces el poder llegar a un presupuesto y todo lo que eso conlleva con la cantidad como de eslabones que existen dentro del sistema para llegar a esa meta, es lo que me da mucha ansiedad. Son demasiadas cuestiones como para poder llegar a ese punto. Y más allá de que me puedan dar mi bono o no, como que en mi cabeza, o sea, creo que he sido un buen trabajador, en 10 empresas. Pero pues todas se recomiendan. Y 10 empresas lo recomiendan. 10 empresas Nueve me recomiendan. 9 de cada 10 empresas me recomiendan. Cada 10 empresas lo Tal vez recomiendan. Carso no, pero pues ¿quién culparía? No, ni quiero la recomendación de pinche Carso, güey, hijos de su puta madre. Tienes que calmarte. No, güey, me Tronco, cagan, güey, tienes me que cagan, calmarte. güey. Y yo creo que como que siempre había estado, ¿sabes qué? En el primer trabajo donde, o sea, bueno, el primer trabajo chido que tuve, todo iba muy bien y éramos como 95% rentables de la Ok. operación que teníamos, que es muchísimo. O sea, ninguna empresa, generalmente las rentabilidades van sobre el 20, 30%. Ya después 99%. así. Y debieron haber habido utilidades. Y Y un deberían haber- putero, güey. Y un putero de utilidades. Por ejemplo, ahí no, porque yo era outsourcing y no sé, hace 12 años, pues era quien me contrataba. Entonces, todo iba muy bien, llegamos al número, éramos súper rentables y todo, y de repente por decisión global deciden cerrar mi área y entonces, acabando el año fiscal, nos avisan en febrero, el año fiscal era en mayo, y cuando acabara, pues cerraban la división y nos corrían. Entonces, como que de ahí me quedó mucha ansiedad de, güey, no importa qué tan bien estés haciendo las cosas, Sí. eventualmente puede Eres haber un algo- número más para la empresa. Correcto. Y como que un buen consejo que me dio una amiga ahí es como de, güey, está muy feo que te diga esto, pero es lo mejor que te pudo haber pasado en tu vida en este momento. Porque estás chavito, estás en una empresa mega chingona, estabas haciendo las cosas muy bien y te despidieron. Y entonces eso va a hacer que tú veas siempre por ti, por encima de la empresa. Y la neta es Sí. como algo que me ha ayudado mucho a poder hacer que yo valga mucho más de lo que creo que deberían de valer, ¿no? Las cosas. Pero bueno, eso igual me da ansiedad. Pero es gran consejo. Pero sí, un gran consejo, güey. ¿Tú? Yo, o sea, manejar, como que el hecho de manejar y el tráfico me dan mucha ansiedad. O sea, como que me causa mucho conflicto. Como que voy todo el tiempo o sea, como que voy en el segundo piso y todo el tiempo voy pensando como, ¿qué tal si me caigo? O sea, como que, ¿qué tal que pasa algo? O sea, eres fatalista en general en... No, solo manejando, o sea, como que solo manejando, como que siempre pienso como que, ¿y qué pasa si le choco al de enfrente? ¿Y qué pasa si el de atrás me choca? O sea, como que, no sé por qué, porque nunca he tenido un ¿Te accidente. imaginas un putero de escenario? Es como Doctor Strange Lore, güey, mientras uno... Viendo toda la cantidad de Un paro escenarios, güey, como... cardíaco. Sí, sí. Sí, como que eso sí, yo creo que lo que más me ha ansiedad últimamente, y que es mi propósito de año nuevo, manejar menos y caminar más. Bueno, pero tienes que usar el auto para ir a la oficina, ¿no? Sí. Y tienes que ir de, ¿no? Rayos. Sí. Pero bueno, Bueno, vamos es a un hacer propósito, el es un intento. propósito, es un Vamos a propósito. hacer el intento. Pero- Oye,
Pero no escuchas música, te distraes. Escucho música, Audiolibros, escucho podcast, podcasts, así. cosas al aire. Escuché un consejo, bueno, no escuché, leí un consejo. Mientras ibas manejando, con razón te da ansiedad, no mames. Tienes que estar enfocado. Las pasas a las 10:10 en el volante, No, de... de que este se me hace un gran consejo. ¿No son 12 y 3? No, ese es así. Y lo haré. 12 y 3. Ajá. 12 y 3. Las 3 está... Son a las 10 y a las 3, güey. Ah, perdóname. Pero bueno, Cielo, siempre he sido muy malo con las el manecillas del reloj. reloj. Con razón güey. traes digitales, ¿no? No, ahí hay uno normal, güey. güey. ¿Y qué hora es? Puta madre, güey. 1:35. No, pero Ay, está tarde. 1:30. era el ángulo. Está 5 minutos adelantado. Sí, de lo que más me da ansiedad es como manejar, y justo un consejo que leí es que, y aplica para todo, es que cuando no te guste una actividad, o sea, cuando algo te cueste, por ejemplo, si te cuesta hacer ejercicio, si te cuesta caminar, o si te cuesta, no sé. Acelera. No, justo no, porque ya me pasó y choqué. No, que lo combines con una actividad, o sea, que las actividades que no te gustan o que te cuestan o que energéticamente te causa como Merman. un conflicto, ajá, que la combines con una actividad que te guste o que te dé energía. Entonces, tipo, me gusta a mí mucho escuchar podcasts, Cubas al aire. Gracias. Entonces, como que justo manejar es como que odio esta actividad, no puedo, me da mucha ansiedad, pero la voy a como que cancelar esa energía con una actividad que me guste, ¿no? De que escuchar un podcast. Entonces, como que ahí, como que nivelo, pues, Esa ansiedad. esa que tienes ansiedad y escuchando, como pero- que, pues... en Podrías eso tener un estamos. enfoque como que el que manejas es el único momento en el que tú estás realmente sola pensando en ti. A lo mejor, mira, si haces ejercicio tienes como una actividad más cabrona o como que hay más cosas que hay alrededor. Entiendo que manejando, pues tú ves escenarios de nuevo muy fatalistas, como de, ¿y si ese edificio ahorita se cae y estoy en el segundo piso y impacta? O sea, Sí, sí. tal vez a lo Sí. mejor la opinión es así, pero El segundo piso me causa mucha ansiedad. O sea, como que el segundo piso me causa mucha ansiedad. a mí también. A mí me encanta el segundo piso. No mames, pero ¿no sientes que se cae? ¿No? Es que, O sea, de verdad, yo sí siento- pensaría- O sea, como que sí, se me hace, como- o sea, como que siento que está como, o sea, como que si digo, si choco aquí tantito me caigo, o sea. O sea, ¿qué probabilidades tengo de sobrevivir si pasaría este exacto. pedo? O de que si Yo llega un me lo güey pregunto. borracho o whatever y me choca, de que me caigo, o sea, como que el segundo piso me genera mucha ansiedad. Si hay mientras otro güey más- leyendo como yo. A mí me daría más ansiedad No usar el el segundo de piso. abajo, güey. O sea, el de abajo te da que me ansiedad porque caiga hay encima el tráfico, cabrón y todo. Pero pues no te caes, al menos. Exacto, güey. La Cállate. autopista me da mucha ansiedad. Ah, Es como que ves trailers y hay muchos accidentes y... no, de que tienes que ir a velocidad alta. Sí. Eso sí, tiene sentido. Va a manejar. Lo que sí me pasa de repente es que con mis dientes aprieto mis labios y de repente no lo noto, pero luego lo siento y siento todos mis dientes marcados adentro. Es como de verga, ¿por qué lo habré hecho? Y es Porque algo- ansiedad, ajá, güey, porque pero, algo te ajá, estresó, ajá. Ajá, algo me estresó bien cabrón y es constante, mucho tiempo. Yo lo hago Pero con no las sé en qué muelas, cosas. güey. Como que esta ¿Así parte. los muerdes? Ajá, no, con las muelas, o sea, como que aprieto mucho. Mm. Así, o sea, si no tengo como conversaciones. Tenemos que me mucho gustan trabajo mucho. para el Eh. 2023, chica. Hay que hablar de salud mental en Cuba Sal Aire. Salud mental, pero sobre todo derecho laboral. Y Todos derecho tienen laboral. derecho, chicos. Todos tienen su derecho, amigos, así que... Y aquí Lore, está el número de la Lo profesión. importante es que tienen un año Sí, sí, para sí. poder demandar, porque si no, se Sí. van a mamar 10 perdidos, a lo pendejo. Amig, muchas gracias por venir aquí a Cubas al Aire y Ok. darnos Gracias. todos estos consejos. Muchas gracias. Hola, Max. Gracias a ustedes por ver este capítulo. Lástima Nos que vemos Diego no en le el entendiera, siguiente. no podía aportar nada, pero Es que yo sí me quedo en un solo trabajo, ¿no? No brinco como un maldito canguro. Pero muchas gracias, chicos, por ver este capítulo y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho y gracias. Adiós.